Hola, ¿cómo están, querida comunidad? Bienvenidos a un nuevo en vivo. Yo sé que había prometido ser más frecuente con los en vivos y no he podido cumplirles. Una súper disculpa. Pero bueno, aquí estamos un tanto más obligados por las circunstancias, porque estos últimos días, al menos en TikTok, hemos abordado un tema. Y desde hace unos meses es un tema que me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza, en donde me he topado con mucho contenido. Ya me había topado contenido, por ejemplo, como con el de Temach, ¿no? Y luego resulta que me acabo de topar con dos o tres copias o cuatro copias precisamente que tratan de seguir la línea de este creador de contenido, del creador de contenido Temach, ¿no? En donde constantemente están bombardeando a sus seguidores con una filosofía que no es nueva. O sea, haciendo reflexión, esta filosofía que estas personas intentan compartir y que de alguna manera intentan convencer a las personas de comportarse de cierta forma, ahora que lo reflexiono, la verdad es que no es de hoy, ¿no? Creo yo que, y ahorita van a entender por qué, creo yo que esta filosofía, ¿a cuál me refiero? A la de sé bueno solo con la gente que es buena contigo, y si la gente es mala contigo, entonces tienes que ser mala con ellos. Creo que uno de los registros más antiguos que tengo de esta filosofía podría estar cumpliendo, si creemos, digamos, en las dataciones, unos 2026 años, ¿no? Aproximadamente. Me he topado mucho con estas ideas. Diferentes creadores de contenido nos están tratando de convencer de que el mundo funciona de una manera mezquina y cruel, y que por ende nosotros tenemos que aprender a ser mezquinos y tenemos que aprender a ser crueles. Aquí quiero comentarles esto, lo que yo considero una verdad universal. El mundo va a ser lo que nosotros decidamos en colectivo, en conjunto. El mundo va a ser lo que nosotros decidamos que sea. Si hoy consideramos que nuestra realidad es crueldad, violencia, mezquindad, oscuridad, es porque nosotros nos estamos comportando así. En menor o mayor medida, la realidad es que la humanidad se comporta de esta forma, o al menos los que tienen el control de la humanidad, los que están por encima de nosotros, los que nos gobiernan, los que son los líderes religiosos, los líderes políticos, los líderes económicos, los que tienen el poder, ¿no? Al menos ellos son así, y por eso el mundo se permea de esta forma, ¿no? Por eso el mundo se comporta de esta forma. Y hoy existe una creencia en donde si el mundo es malo, yo tengo que ser malo. La naturaleza del ser humano es maldad, ¿no? La naturaleza de la sociedad es maldad, entonces no seas bueno con quienes son malos contigo, solamente sé bueno con quien es bueno contigo, ¿no? Y si alguien es malo contigo, entonces tienes que ser malo contigo, porque de lo contrario esta sociedad nos quiere hacer creer que somos débiles, que se burlan de nosotros, que abusan de nosotros simplemente porque somos personas buenas. Y me ha preocupado mucho esta filosofía. Me ha preocupado mucho, me alerta mucho que no solo que haya personas que piensen así, sino de que quieran convencer a otros seres humanos de comportarse de esa forma. Miren, yo les quiero compartir mi propia experiencia personal. Voy a iniciar con temas, hoy vamos a estar como místicos y espirituales, ¿no? En esta ocasión vamos a permitirnos estar un poco místicos y espirituales. Fíjense que el primer libro que yo leí por placer, literal tengo que reconocer que fue la Biblia. Cuando yo era joven, mi situación de juventud nunca fue muy bonita en casa, así que siempre buscaba yo estar afuera, ¿no? Jugando fútbol, jugando básquetbol, y esto también a mí de alguna manera me llevó a estar muy apegado a la iglesia. Estando apegado a la iglesia, resulta que me uno a un grupo que se llamaba Círculo Bíblico. ¿Cómo funcionaba el Círculo Bíblico? Teníamos a un profesor, a una persona que de alguna manera lo que hacía era explicarnos a nivel catequesis la Biblia. Se leían pasajes bíblicos,
nosotros dábamos primero una opinión acerca de, no sé, por ejemplo, leímos un párrafo de la Biblia y entonces nosotros correspondíamos a dar nuestra opinión al respecto. Luego todo el grupo opinaba, lo que a lo mejor interpretábamos era esto, lo otro, y luego la persona que guiaba al público, el grupo, lo que hacía era precisamente decirnos, a ver, a nivel catequesis, a nivel histórico, en realidad este pasaje de la Biblia quiere decir esto otro, pero está bien lo que ustedes interpretaron. Lo que pasaba era que el ciclo bíblico, digamos, era una vez a la semana. Entonces, era por ponerles un ejemplo, un viernes. ¿Y por qué digo que fue la Biblia el primer libro que leí por placer? Porque entonces yo lo que hacía era, como nosotros leíamos de cierto pasaje bíblico a cierto pasaje bíblico, obviamente concluíamos una parte y era muy predecible que lo que íbamos a ver la siguiente semana tenía que ver con otras, digamos, con los siguientes pasajes a continuación, ¿no? Y lo que yo hacía era que del viernes que íbamos al ciclo bíblico al siguiente viernes, yo agarraba la Biblia y empezaba a leerla, a prepararme. Yo no sabía qué parte me iba a tocar leer en la próxima sesión, pero yo quería estar muy preparado, hacerme ideas, qué a lo mejor voy a decir, qué puedo interpretar. Yo leía estos pasajes, al día siguiente los meditaba todo el día. Y le digo, fue como que el primer libro que leí por placer. Y uno de los pasajes que me tocó leer en un principio solito es precisamente el pasaje en donde Jesús da, digamos, el sermón de la montaña. Y entonces dice lo siguiente, ¿no? A ustedes, y fíjense qué importante es esto, a ustedes se les ha enseñado que odien al enemigo, palabras más o palabras menos, y que amen al amigo, ¿no? Y Jesús dice, pero yo les digo que esto no es así. Yo les digo que si ustedes aman a quienes les hacen bien, ¿qué mérito tiene, no? Y si ustedes de alguna manera aman a aquellos a los que le hacen mal, entonces es muy meritorio. Este pasaje a mí me pegó mucho a nivel emocional y psicológico. Insisto, en un principio lo leí yo solito, sin la ayuda de un intérprete, ¿no? Y lo que ahora entiendo es que imagínense desde qué épocas, porque cuando Jesús habla de eso, está hablando de la ley de esa época, ¿no? De la ley religiosa de esa época, de lo que se derivaba, por ejemplo, de las leyes abrámicas, de las leyes de Moisés, por ponerles un ejemplo. Eran leyes que estaban establecidas, odia al enemigo y ama a tu amigo. Y Jesús dice, no, o sea, esto no tiene ningún mérito espiritual, esto no tiene ningún mérito como seres humanos. Yo lo que les digo es amen a sus enemigos, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene? Pero fíjense desde hace cuánto tiempo a nosotros, a la sociedad, siempre nos ha querido convertir en la versión más negativa que podamos nosotros entregarle al mundo. Desde hace cuánto tiempo nos están tratando de convencer que ser malos está bien, que tenemos la excusa de decirnos a nosotros mismos, bueno, es que soy un ser humano, de que tenemos el derecho, quizá, sino de ir por una revancha, sino de ir por una venganza, sí tenemos el derecho de ser una persona cruel, mala, mezquina, con alguien que nos haya hecho daño, ¿sí? Sacrificar nuestra propia bondad, nuestra propia humanidad, simplemente porque, insisto, algunas personas se resisten a superar sus propias limitantes espirituales, emocionales y de conciencia. ¿Y cómo han pasado los años? Y este pensamiento simplemente no cambia. Y lamentablemente la disposición que tenemos como sociedad de escuchar estos discursos tampoco ha cambiado. Cuando alguien nos dice a través de un video de YouTube o de TikTok, ¿no? O de Facebook, hoy en día, tú tienes que ser bueno con los que son buenos contigo y tú tienes que ser malo con los que son malos contigo. Tienes que ser muy cabrón o tienes que ser muy cabrona porque es la única forma en la que te van a respetar. Solo dimensionemos que ese mismo discurso se decía hace 2025 años, ¿no? Yo me imagino, y lo digo de verdad, insisto, yo me imaginaba una imagen de Jesús como ser humano, como una especie de místico
luchando contra un sistema que lo que pretendía era convencer al ser humano de ser cruel y de ser despiadado. Yo me imagino a un Jesús que en verdad lo que vino, independientemente de, no sé, lo que se cree a nivel religioso, ¿no? El perdón de los pecados y todo este tipo de situaciones. Yo me imagino a un Jesús que también quería y pretendía cambiar la conciencia del ser humano, de, como personas. Enseñarnos que la bondad tendría que ser una virtud que nosotros tendríamos que defender a capa y espada en contra de todas esas voces que nos quieren convencer, que nos quieren alentar a que dejemos de ser buenas personas. Yo al menos al paso de los tiempos, así es como interpreto precisamente esos pasajes bíblicos. Hoy en día veo que el discurso, insisto, no ha cambiado. Hoy hay creadores de contenido muy populares que, insisto, es como, sé malo, ¿no? O sea, no seas bueno con personas que son malas contigo, tú sé malo, la única forma de ser respetable es ser cruel, es ser un bullying, es ser un bravucón, es ser una mala persona, esa es la única forma en la que te van a respetar. Si tú eres bueno, eres débil, te van a ridiculizar, si tú eres bueno, te van a hacer daño, nadie te va a respetar, ¿no? De alguna forma, nos tratan de meter eso en la cabeza y insisto, no es un discurso que sea nuevo, pero sí es un discurso que es muy perjudicial. Hace mucho tiempo, fíjense, solo fíjense, hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de convivir con personas que venían de España, actores españoles y actrices españolas. Una de ellas, podríamos llamarle una mujer, una de las chicas era gallega, no sé si de la zona de Galicia, si está bien dicho, pero entonces, ¿cómo te puedo decir? Llega un punto en el que yo platicando precisamente con esta persona, ella me empieza a hablar porque estábamos viendo un comediante creo que era Polo Polo, que estaba haciendo mofa sobre todo de las personas gallegas, ¿no? Con esta mística de que los gallegos son tontos, de que los gallegos, todo este tipo de situaciones. Y entonces ella me explicaba, mira, no es que los gallegos sean tontos, no. El gallego, ella me decía, era una persona noble. Era una persona que sí, o sea, los gallegos son unas personas que si tú les pides un dinero prestado y si no se los pagas, por ponerte un ejemplo, y tú al día siguiente llegas y le vuelves a pedir dinero prestado y lo convences de que lo necesitas, de que te vieras en esta necesidad, pues obviamente te iba a volver a prestar. Y probablemente nunca le ibas a devolver ese dinero y aún así esa persona iba a seguir siendo tu amigo o tu amiga, esa persona te iba a seguir ayudando. O sea, ella me decía que los gallegos eran personas muy nobles, o sea, capaces de ayudar al lado extremo. Y entonces el resto de las personas consideraban, fíjate, consideraban esta nobleza como estupidez. Esa es la única forma de decirlo, ¿no? Pero ella me decía, no es que los gallegos no supieran que las personas los consideraban tontos, o no es que los gallegos no supieran que esa persona al pedirle prestado una vez y otra vez probablemente estuviese abusando de ella. Es que los gallegos eran educados para entender, ¿no? Que el desprendimiento y la bondad, precisamente, a ellos los educaban como que la bondad era sin más ni más una virtud, ¿sí? Que los representaba no solo como seres humanos, sino como sociedad. Y que al final de cuentas ella me decía que el gallego era educado para entender de que ser bueno era la mejor forma de convivir precisamente en este mundo. Entonces no importaba que las demás personas los consideraban tontos o que las personas se burlaran de ellos o los hicieran chistes, ¿sí? Ellos sabían que estaban actuando conforme a sus propios valores, a sus valores humanos. Y que si el resto del mundo no los apreciaba o el resto de las personas no los apreciaba, en realidad, pues los que iban de alguna manera o los que estaban mal de alguna forma, precisamente eran estas personas, ¿no? Las que no los apreciaban. Esto a mí me cambió mucho la perspectiva de cómo nosotros mismos, los seres humanos, o sea, nosotros ya tenemos un discurso que nos quiere convencer de que seamos malos, pero aparte de eso también nosotros mismos como seres humanos somos los que propician precisamente este tipo de actitudes.
No sé por qué estamos peleados con la nobleza. O sea, por una parte no queremos ser nobles y por otra parte también pareciera que nos molesta que otras personas sean nobles. Cuando nos encontramos con personas que son grandes seres humanos y buenas personas, no solo nos burlamos de ellas, pretendemos explotarlas, pretendemos hacerles daño. Tenemos que recapacitar que los que estamos contaminados somos nosotros, ¿sí? Me refiero a todas estas personas que no sabemos apreciar y valorar a un buen y a un gran ser humano. A eso me refiero, ¿no? Cómo nosotros hemos hecho chistes y hemos hecho burlas de seres humanos que simplemente están de alguna manera comportándose de acuerdo a sus valores humanos, siendo bondadosos, siendo buenas personas, y somos nosotros los que los estamos prácticamente destruyendo, moral, ¿no? Emocional, psicológicamente. A mí me llamó mucho la atención esta reflexión de esta chica, lo que ella me compartía, porque precisamente ella tenía familiares o ella era de por ahí, y decía que muchas veces a ella así la trataban. O sea, la trataban como una persona que no fuera inteligente, la trataban como una persona que, vamos a pensar, era fácil de alguna forma engañarla, ¿no? Y decía, yo soy consciente. O sea, yo soy consciente que esa persona nunca me va a devolver ese dinero. Yo soy consciente que esa persona nunca me va a agradecer el favor. No soy tonta, lo sé, pero prefiero hacer este acto que negar algo que energéticamente, emocionalmente o psicológicamente me puede hacer más daño a mí que a esa persona, ¿no? Si yo soy un buen ser humano, no debo traicionarme a mí mismo. Si yo pretendo ser un buen ser humano, ella me decía, no debo traicionarme a mí misma. Yo debo seguir adelante con lo que a mí me enseñaron mis padres, con lo que a mí me enseñó mi familia, con lo que nosotros consideramos es una tradición en nuestro pueblo, que simplemente ser una persona buena y una persona humilde. Por eso, hace unos días hice ese video, ¿no? El video en donde yo decía que si eres una persona buena, y esto lo voy a repetir muchas veces, si tú estás viendo este video en vivo y te encuentras en esa situación de que estás dudando de ti mismo, de ti misma, porque, no sé, haces favores y de repente la gente, o como decimos en México, tú das la mano y te agarran el pie, o te comportas de una manera muy ejemplar y nunca eres apreciada o apreciado, o de repente hay personas que de verdad, simplemente porque tú eres una persona buena y bondadosa, te tratan como si fueras poco inteligente, ¿no? No me voy a cansar de repetirlo, por favor no cambies. O sea, los que están mal es el resto del mundo. Los que estamos contaminados, lo dije en el video pasado, ¿no? Por nuestro machismo, por nuestra misoginia, por nuestro rencor, por nuestro odio, por nuestra falta de voluntad de querer ser buenas personas, somos los demás. Pero si tú eres un gran ser humano y tú eres un ser humano noble, por favor no te rindas. Al contrario, en lugar de avergonzarte, es algo que nosotros deberíamos admirar y es algo que la gente, no sé si la palabra presumir de alguna manera sea la adecuada, pero me refiero al hecho de que deberías tú valorarte como ese gran ser humano que eres y verdaderamente apreciarte como ese gran ser humano que eres. Si el resto del mundo no lo aprecia, pues el resto del mundo que se vaya a la fregada, ¿no? O sea, si ellos no son capaces de apreciar la persona bondadosa que tú eres, pues es muy su problema. Y seguramente ellos estarán perdiendo la oportunidad de tener a un gran amigo, una gran amiga, una gran pareja, o habrán alejado a un gran familiar simplemente por sus actitudes negativas. Pero el mundo no va a cambiar pronto. El mundo va a seguir siendo el mismo negativo, insisto, porque los seres humanos somos negativos. Y esto es triste. Si nosotros en colectivo decidiéramos que el mundo puede ser mejor, que todos nos vamos a comportar, que en lugar de burlarnos de esas personas buenas, las vamos a imitar, vamos a tomarlas como ejemplo, vamos a poner de nuestra parte, vamos a seguir precisamente sus ejemplos, ¿no? Y todos vamos a cambiar, seguramente el mundo cambiaría. Si todos, no sé, recobráramos valores como la honestidad, si todos quisiéramos de alguna manera alejarnos de la corrupción, de la maldad, de la negatividad, de todos estos vicios emocionales que han sido implantados en nuestra sociedad, ojo,
de beneficio de aquellos que nos gobiernan, de aquellos que nos liderean, de aquellos que sacan un beneficio económico, un beneficio social, un beneficio político, religioso, precisamente de que nosotros estemos contaminados de estas emociones negativas. Pero si nosotros quisiéramos deshacernos de ellos, bien podríamos. Si nosotros quisiéramos de alguna manera pensar más en el colectivo que en lo individual, podríamos nosotros entender que somos dueños de nuestra realidad y somos dueños de la sociedad. El planeta tal cual como es quizá un planeta vivo, pero inerte. No es el planeta el que decide que nosotros desvivamos a las personas por su dinero, en el caso del crimen, ¿no? No es, por ponerte un ejemplo, no es el planeta, no es el cielo, no es la lluvia, no son los volcanes, no son los peces los que influyen para que una persona de alguna manera le robe su casa, sus automóviles a otra persona. El mundo no es así. Insisto, es lo que quiero que entendamos. Lo que estos creadores de contenido nos quieren convencer es de que el mundo es mezquino por el cual nosotros tenemos que ser mezquinos. No, nosotros hemos convertido nuestra realidad precisamente en una mezquindad andante. Si nosotros entendiéramos que tenemos el poder en nuestra conciencia y evidentemente en la conciencia colectiva de cambiar este mundo, si tan solo nosotros pensáramos más en todos los demás, no solo pensar en nosotros, sino pensar que vivimos en un colectivo, ¿sí? En no perjudicar, en no molestar, en no dañar, en que los beneficios sean para todos. Yo sé que ahorita muchos estarán pensando, comunista, porque ya saben que la moda es que todo lo humanitario y todo lo colectivo es comunismo, ¿no? Pero si pensáramos así en el colectivo, lograríamos cambiar la sociedad y lograríamos cambiar nuestra realidad. Pero no somos así. Ahorita que hablo de política, por ponerles un ejemplo, ¿no? En México, seamos honestos, en México nos beneficiamos de un gobierno de izquierda, pero en lo individual todos tenemos filosofías políticas de derecha. ¿Qué es un gobierno de izquierda? Un gobierno humanista que piensa y prioriza el colectivo. Y eso está bien, porque nos tocan los recursos, porque se defienden nuestros derechos, porque se nos incrementó el salario mínimo, todo esto. Pero en lo individual, todos somos de derecha. Queremos que el beneficio sea únicamente para mí, no queremos sacrificar absolutamente nada, no queremos dar ningún aporte a la sociedad. Primero yo, después yo, de último yo. Mi realidad es la que es la verdad, ¿no? Mi postura es la única que vale, la postura de los demás no, las necesidades de los demás no puedo yo empatizarme o ponerme en los zapatos de los demás. Asimismo, allá afuera nadie se está poniendo en mis zapatos, nadie está de alguna manera, digamos, empatizándose con mi historia. Insisto, a nivel político hoy la sociedad en México al menos es como que qué chido que tengamos un gobierno de izquierda con filosofías de izquierda, pero la realidad es de que en lo individual todos tenemos pensamientos y filosofías de derecha, ¿no? En lo político sí queremos que se piense en lo colectivo, pero en lo individual solo queremos pensar en nosotros mismos, no queremos pensar absolutamente en nadie más. Y ese es el punto, para mí. No es que el mundo sea malo, sino que nosotros hemos decidido comportarnos de mala manera. Por eso nuestra sociedad es mala, ¿no? O la percibimos como mala, como negativa o como violenta, pero nosotros le hemos dado forma y nosotros podríamos cambiarla. Y miren que esto se ve a todos niveles, ¿eh? Bueno, ahorita yo les hablaba, digamos, de la Biblia y del Maestro Jesús, pero déjenme decirles, por ejemplo, uno de los libros que también me influyeron mucho fue leer la vida de Buda. A mí me sorprendió en Oriente, ¿no? Por donde vivía Buda, ¿no? En la India y así, todo este tipo de, todo lo que es la filosofía budista, existen monjes. En la época de Buda también existían. Cuando Siddhartha Gautama sale del palacio, escuchen esta anécdota, es muy interesante. Cuando Siddhartha Gautama dice, ya, vale, que me voy a buscar la espiritualidad, que me voy a buscar la iluminación, se va juntando, porque ya existían diferentes monjes, diferentes ascetas, místicos,
con sus diferentes filosofías, ¿no? Y todas ellas, muy parecido a lo que nos pasa ahorita, ¿no? Con el catolicismo y la cristiandad. En teoría, toda religión derivada de la cristiandad debería ser una religión de amor, de paz, de aceptación, priorizar el amor, ¿no? Entre seres humanos sobre cualquier cosa. Bueno, lo mismo pasaba en esa época. Todas las prácticas espirituales, todas las prácticas místicas, era elevación de conciencia, conexión con el mundo, paz interior, amor propio, en fin. El caso es que Buda empieza a hacer diferentes prácticas y se va juntando con diferentes monjes. Para no hacer el cuento largo, llega un punto en el que él se asocia primero como a una agrupación, por llamarlo de una forma, está con ellos durante un tiempo, luego se separa de ellos, decide buscar otro camino, llega a la iluminación, y yo aquí empiezo a darme cuenta, qué curioso, de que estos ascetas y estos monjes, incluyendo al maestro Buda, se vuelven populares, son populares, y de alguna manera empiezan a luchar por la popularidad. Y en uno de los pasajes de este libro de la vida de Buda, Buda va llegando como a un pueblo en donde está la plaza, y dos de los antiguos ascetas con los que convivía, lo ven llegar y dicen: mira, allá está Siddhartha Gautama, ¿no? El monje, no le hables. O sea, eran ascetas, eran monjes espirituales, eran místicos, y llenaron su corazón de envidia, ¿no? Y era: no le hables, ignóralo, porque nos abandonó. Y lo ignoran por completo, simplemente porque en ese momento ellos percibían que Buda era una competencia ideológica y filosófica para ellos. Y estamos hablando de representantes. No sé si religiosos estaría adecuado, pero representantes espirituales, maestros ascetas, maestros budistas. Y la humanidad negativa les ganó, ¿no? Y les ganó la envidia, y entonces era: hazle la ley de hielo a Buda. Era, insisto, muy parecido a lo que estaba afrontando, retomando un poquito, muy parecido a lo que estaba afrontando el Maestro Jesús, ¿no? Cuando él dice, o sea, bueno, de las leyes que hoy conocemos y que rigen precisamente a nuestro pueblo como religión y como espiritual, o sea, prácticamente se les está invitando a que todas las emociones negativas del ser humano sean las que proliferen. O sea, que ustedes se dejen guiar por sus emociones negativas. Odia al que te odia y solo ama a quien te ame, ¿no? Y Jesús decía: no, esto no va por ahí. O sea, ama a quien te hace daño, perdona, ama a quien te odia, ¿no? Porque de lo contrario no hay ningún mérito. O sea, estamos hablando, insisto, de culturas milenarias. Solo con el Maestro Jesús estamos hablando de 2025 años aproximadamente, y hablando del budismo, estamos hablando de no sé cuántos otros tantos miles de años, y aún podemos percibir que si el mundo está del carajo, es porque nosotros hemos permitido que el mundo esté del carajo. Nosotros hemos permitido que nuestras emociones negativas dominen nuestra sociedad. Y como nosotros permitimos esto, queremos someter el mundo a través de la negatividad. Desde arriba los poderes fácticos son negativos y nos someten, y entonces nosotros debemos de ser negativos y debemos de someter también. Y en cuanto vemos una persona bondadosa y una persona buena y una persona noble, la empezamos a atacar. Y le empezamos a decir que está mal y que es débil, y le empezamos a decir de que eso no da resultado, y tratamos de quebrantarla y tratamos de romperla y tratamos de destruirla y convencer que es necesario de que se deshaga de su bondad, que se deshaga de su humanidad, de eso que hace que brille y que sobresalga por encima de nosotros, oscuros y mezquinos. Tratamos de cortarle las alas, de restarle su brillo, y tratamos de decirle precisamente eso, ¿no? El mundo no es así. Entonces estás mal por ser bueno. Por eso estás sufriendo. Falso. El ser humano es así. Y el ser humano ha convertido al mundo en eso. Y encontramos, no nos hagamos tontos, encontramos satisfacción en entregarnos a nuestra mezquindad y en entregarnos a nuestro odio y entregarnos a nuestra envidia,
y entregarnos precisamente a todas nuestras emociones negativas, hay una satisfacción, pero una que nos contamina. Si nosotros fuéramos conscientes, vamos a hablar, bajémosle la plática de lo místico a lo físico. Si nosotros los seres humanos fuéramos conscientes de todos los cambios químicos negativos que las emociones negativas, los pensamientos oscuros, el rencor, la envidia, el instinto de revancha, todos estos emociones negativas, todos los cambios químicos que se generan en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo y cómo nos dañan, cómo nos pueden generar enfermedades, malestares, cómo nosotros físicamente nos estamos enfermando precisamente por ser negativos, quizá quisiéramos cambiar nosotros de perspectiva de vida y entregarnos a la paz y entregarnos al amor y entregarnos a la bondad. Pero no, en realidad, insisto, encontramos satisfacción en todos estos, satisfacción y justificación y pretexto. Alguien me hizo mal, está bien que lo odie porque esa persona me hizo mal, está justificado. Mentira. Lo que pasa es que no quieres superar tu humanidad. Lo que pasa es que no quieres tú, como me decía un sacerdote cuando yo era chavo, ¿no? Te cansaste de ser bueno. Y no quieres tú sacrificar la satisfacción que te genera sentir odio y desearle mal al prójimo y desearle mal a esa persona que tú consideras que te hizo daño. Hay un video que a mí me conmovió muchísimo, la verdad me conmovió mucho. Voy a ver si lo logro encontrar y se los comparto en TikTok y a lo mejor en YouTube también. En Estados Unidos los videos, creo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, los juicios, se graban. Y entonces hay un video en particular que le dio la vuelta al mundo de una persona que creo que era un criminal de los que se dedicaban a desvivir personas, es lo que yo creo. Y entonces hay una parte del juicio en donde el juez le permite a los familiares de las víctimas expresar algo en contra del acusado. Algo para que el juez a lo mejor lo tome en cuenta o simplemente, no sé cómo, la verdad no sé, alguien que sea de Estados Unidos y que me pueda ayudar a entenderlo, a lo mejor simplemente es una etapa de vamos a permitir que las familias se desahoguen. Entonces, este video en particular muestra justo ese momento, el momento en donde los familiares pasan como a un podium y entonces empiezan a hablar de, ya saben, pasa primero una persona y tú me arrebataste a mi ser querido y todo lo que esta persona, digamos, quería decirle. Y luego pasa un señor, ya adulto, barba muy blanca, sin afán de ser cómico, ¿no? Con el puro afán digamos, de describir. Este señor era un Santa Claus, prácticamente, ¿no? Y le dice le dice a la persona, al criminal, ¿no? Yo te perdono. Un saludo, Abraham. Un saludo, gracias por agregarte al en vivo. Te mando un abrazo. Espero que la estés pasando bien este dominguito. ¿Ok? Mucha luz para ti. Bueno, el caso es que este señor le dice al criminal, yo te perdono. Yo soy, no sé si católico o cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, creo en el perdón, le dice este señor. Me hiciste mucho daño, me arrebataste a un ser querido, pero yo no puedo vivir con dolor, yo no puedo vivir con resentimiento. Ese señor le dice a este criminal, yo no puedo vivir odiándote porque va en contra de mis creencias, en contra de mi filosofía religiosa. Yo me estaría provocando un mal. Yo por eso solo vengo a decirte aquí, a término personal, no a término legal porque ya no me corresponde, pero a término personal y a término humano, yo quiero decirte, yo te perdono. Para mí, ese video fue como a su madre, la verdad. ¿Qué nivel de espiritualidad, qué nivel de conciencia tan alto puede llegar a tener un ser humano
como para perdonar a una persona, ¿sí? Que le arrebató a un ser querido. O sea, a mí me gustaría encontrar a este señor y no sé, dentro de mi fantasía, preguntarle, ¿qué le diría a usted? Usted que perdonó espiritual, energéticamente, emocionalmente, usted que perdonó, le preguntaría a este hombre, ¿no? A una persona que le hizo tanto daño, que le causó tanto daño, ¿no? ¿Qué le diría a todos esos creadores de contenido que están tratando de incitar a las personas que sean malas únicamente porque el mundo ha sido malo? Que sean crueles con las personas que han sido crueles con ellas. Me encantaría saber su respuesta. ¿Qué le diría a esas personas que sostienen que el mundo es mezquino y que por ende la única forma de afrontar a este mundo es con mezquindad en nuestros corazones? O sea, imagínense, este señor perdonó a un criminal que le arrebató a un ser querido. ¿Qué podría decirnos, qué podría enseñarnos acerca de la bondad, del perdón, del amor entre seres humanos? ¿Y qué le diría precisamente a esos creadores de contenido, ¿sí? Que quieren incitarnos a ser malas personas y a ser malos seres humanos. Y ejemplos como esos hay muchos. Hay muchos ejemplos de personas que han sido víctimas del odio, que han sido víctimas de la discriminación, del racismo, mujeres que han sido víctimas de la misoginia, del machismo, del patriarcado, hombres, personas de la comunidad LGBT que han sido víctimas del odio indiscriminado, hombres que han sido víctimas por su cuestión de fe, con su cuestión de raza, por su físico, personas discapacitadas que han sido violentadas en todos los sentidos, pero que hoy, por ejemplo, ellas, en toda la plenitud de su bondad, dicen, no, yo perdono a todos los que me hicieron mal. Los perdono, porque si no los perdono me estoy haciendo daño a mí, energética y espiritualmente hablando, ¿no? ¿Cuándo vamos a entender que necesitamos más filosofías como esa? Más filosofías que nos digan, sí, a lo mejor el mundo no es perfecto. Y te vas a topar con personas que no son perfectas. Pero es prioritario que no cedas, que no dejes de ser buena persona. Como lo dije en el video anterior, no. Tú estás bien, el mundo está mal. No dejes de hacer lo que estás haciendo bien por simplemente seguir la corriente de un mundo que ya se olvidó, que ya se rindió, de un mundo que prefirió justificar su maldad y su mezquindad, de un mundo que ha preferido simplemente entregarse a sus más bajos instintos simplemente para justificarse, por no querer aceptar que o no existe. Yo no creo que no sea la capacidad. Todos los seres humanos somos grandiosos, todos los seres humanos somos iluminados, todos tenemos la oportunidad de iluminarnos y de superar nuestros defectos y de ser mejores personas toditos. Si todos fuéramos conscientes que de verdad somos seres divinos, ¿sí? Manifestados, en esta realidad física. Si todos fuéramos conscientes de eso, tal vez la cosa cambiaría. Entonces yo creo que no es una cuestión de capacidad, yo creo que es una cuestión de voluntad. Hola Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Espero te la estés pasando muy bien y mucha luz, muchas bendiciones para ti, amigo. Yo creo que es una cuestión de voluntad. Es difícil. De verdad sí es difícil ser el bueno. Es difícil tener que ser la persona que respire hasta 10. Nunca va a ser fácil. Es difícil ser la persona que diga, oh, bueno, está bien. Entiendo tu humanidad y te perdono y la verdad que yo no voy a generar una energía violenta, una energía negativa hacia ti
ni yo voy a sacrificar, ¿no? Mi, pues, no sé, mi espiritualidad, mi energía, mi bondad, el ser un buen ser humano. No es fácil, por eso es meritorio. Por eso muchas personas renuncian a ese camino y por eso las personas que aún se mantienen en ese camino, híjole, son oro molido. Yo de verdad, insisto, si tú eres de esas personas que son buenas, que, no sé, ayudan a las personas a pesar de que probablemente estés pasando un mal rato, de que ya a lo mejor las personas, híjole, ya te agarraron como dicen por ahí, ya te agarraron, digamos, de cliente, pero tú sigues teniendo ese corazón bondadoso y a lo mejor es parte de tu fe, o a lo mejor es parte de tu naturaleza, o es parte de tu filosofía, pero tú sigues siendo ese corazón bondadoso que es capaz de dar amor a pesar de que las personas no te corresponden y de ser una persona que ayuda y de ser una persona que no sé, que sigue confiando en que la humanidad puede cambiar, ¿sí? Pues al contrario, deberías de sentirte orgulloso de ti mismo y no permitir que nadie venga a decirte que estás mal y no dudar de ti mismo o de ti misma. No permitas que la oscuridad y la negatividad de las otras personas te hagan sentir que tú estás caminando por la sendera incorrecta cuando no es así. Más personas como tú necesitamos, menos personas violentas necesitamos. Necesitamos menos personas, no solo violentas, menos personas, digamos, vengativas, menos personas negativas, menos personas que sobajen y se crean mejores que los demás. De ellos necesitamos menos. Pero si tú eres una persona muy buena, más personas como tú necesitamos. Y si por el contrario eres de esas personas que estás entre el azul y buenas noches de cómo te cuesta trabajo, ¿no? Porque puede ser, lo intentamos ser buenos, pero nos cuesta mucho trabajo. No te rindas, por favor no te rindas, vale mucho la pena. De verdad, yo le decía a un amigo, no hay nada como poder acostarse en las noches y dormir en paz sin tener ninguna deuda espiritual con absolutamente nadie, ¿no? Las personas que tenemos deudas energéticas y espirituales y de repente nos acostamos y decimos, híjole, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué me dejé ganar por la I? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué me dejé ganar por la I? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué me dejé ganar por la I? Mejores, podemos hacer mejor nuestra realidad. Podemos hacer mejor nuestro mundo. Podemos hacer mejor nuestro entorno. No nos rindamos, no te rindas, por favor, no dejes de ser bueno, no te dejes engañar, no te dejes convencer. Necesitamos que sigas siendo una luz en la oscuridad. Bueno, yo solo quería decirles esto en un en vivo porque un video no me iba a alcanzar, externarles precisamente estas preocupaciones y estas filosofías. Recuerden las palabras. Yo no sé qué religión practiques, pero la sabiduría hay que reconocerla cuando está ahí. Y para mí las palabras del Maestro Jesús, cuando dijo que qué mérito tiene ser bueno solo con los que son buenos contigo, es más meritorio ser precisamente bueno con aquellos que han sido malos contigo. Creo que sería una ley universal que si todos aceptáramos, ¿sí? Independientemente de nuestra fe y de nuestra religión, si todos aceptáramos precisamente esas verdades universales y esa sabiduría, sin importar, insisto, nuestras filosofías y nuestras creencias, este sería un mundo mejor. No basta ser bueno con los que nos amen, a veces hay que ser bueno con aquellos que nos odian. Y eso nunca va a ser un error, ni te va a hacer débil, por el contrario, te va a acercar más a la sabiduría y a la elevación universal. Yo soy Lingo Idol, gracias por estar y participar de este en vivo. Les deseo muchas buenas vibras, les deseo mucha sabiduría, les deseo mucha luz y que todo el universo, la verdad, los colme de bendiciones. Si algún día quieren que platiquemos de algún tema en particular, háganoslo saber y con gusto lo abordaremos, y si no, seguiremos platicando de estos temas aquí entre ustedes y yo de una forma muy sencilla, muy íntima, muy básica, pero siempre con la finalidad de, pues, reflexionar y en una de esas quizá encontrar
sabiduría y mejorar como seres humanos. Les deseo muy buenas noches y muchas bendiciones.